Elías reencarnó en Juan el Bautista. Ese es el estudio de ahora. ¿Cómo estamos? Vamos a hablar, en la Biblia se ha malinterpretado cómo es que hay un gran parecido entre Elías y Juan y parece que Elías pareciera ser, si no lo leemos bien, si no ponemos atención, que Elías reencarnó en Juan el Bautista, ¿verdad? Ah, ah, Parece que Jesús así lo dijo, pero en realidad no, ¿verdad? La reencarnación, la Biblia no la prueba, no, nunca habla de eso, ¿verdad? En Mateo 17, 10 al 13, nos dice la Biblia, esto es lo que está hablando Jesús, ¿verdad? Dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo a Jesús, ¿verdad? Le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Verdad? Bueno, él, cuando estaba Jesús, les dijo que ya había venido, ¿verdad? Y parece que en Juan, ¿verdad? Porque el 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, la reencarnación, como les digo, no existe, ¿verdad? Porque en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, una sola vez. Los hombres vamos a, a morir una sola vez, ¿verdad? Si existiera la reencarnación, tendríamos que morir 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, reencarnación de plano no, ¿verdad? Además, Elías no murió, hay que recordar, Elías no murió, sino que fue llevado al cielo por un torbellino, ¿verdad? Y no fue llevado por un carro de fuego ni caballos de fuego, ¿verdad? Como malentendemos también ese pasaje bíblico, ¿verdad? En Segunda de Reyes 2:11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, o sea, a Eliseo y a Elías y su discípulo Eliseo. Dice, y Elías subió al cielo en un torbellino, ¿verdad? Él no murió, así se fue, en cuerpo y alma, ¿verdad? Ok, pero sí la unción de Elías a Juan y en el espíritu, o sea, la unción de Elías y en espíritu y en poder estuvo en Juan, pero no fue Elías mismo. La unción del sí, el poder, ¿verdad? Todo eso sí, pero no el mismo Elías, ¿verdad? Incluso en tiempos de Jesús, algunos creyeron, fíjense, confundían, ¿verdad? Creyeron que Elías, no estaban seguros, creyeron que en Jesús había reencarnado o Elías o Juan, porque Jesús también traía poder, traía un espíritu, así como ellos dos, ¿verdad? Entonces, en Lucas, eh, este, en Lucas, Herodes mismo, o sea, la gente confundía, ¿verdad? Como el espíritu de, creían que el espíritu o el de Elías o el de Juan estaban y este mismo Herodes también se confundió, ¿verdad? En Lucas 9, del 7 al 9 dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que pasa es que el espíritu de Elías vino a Juan, pero en unción y en poder, ¿verdad? No era el mismo, ni su alma tampoco, ¿verdad? Ok, entonces en ellos dos hay unas similitudes en Juan y Elías, y eso lo vamos a ver rápido, ¿verdad? Dicho sea de paso, la Biblia sí está profetizado que Elías habría de venir, pero en realidad Elías, de manera literal, ya volvió a venir, ¿verdad? Elías ya volvió a venir. ¿Cuándo volvió a venir? En la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró, ¿verdad? Ahí se le apareció, ¿quién? Moisés y Elías.
Ahí apareció ya, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las similitudes entre Elías y Juan. Los dos confrontaron a falsos profetas y reyes. Ah, y vamos a ver en Elías, ¿verdad? O sea, los dos confrontaron a falsos profetas y reyes, pero reyes rebeldes, ¿verdad? En Elías, en Primera de Reyes 18, del 17 al 18, Elías confrontó a Acab, al rey, ¿verdad? Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, fíjense, le dijo, tú estás turbando a Israel, tú Elías. O sea, el rey lo confrontaba, le causaba muchos problemas porque era un rey malo. Y Elías traía una unción y un poder con sed de justicia. Y hablaba y tenía que hablar las verdades, tenía que confrontar. Entonces, de tal manera que estaba turbado, ¿verdad? Por eso Acab le dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales, ¿verdad? Bueno, Elías confronta al rey. También Elías confrontó a los profetas, a los falsos profetas. Allá en Primera de Reyes 18, 20 al 40 habla de los 450 falsos profetas de Baal. Cuando él oró o les dijo a ellos que oraran para ver si sus dioses falsos mandaban fuego sobre un altar que se preparó, ¿verdad? No lo hicieron, él oró y Dios mandó fuego. Los confrontó, ¿verdad? Entonces Juan también confrontó al rey Herodes, en Marcos 6 del 18. Confrontó al rey Herodes. En Marcos 6, 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, le dijo, tú eres un adúltero y ella una adúltera. Lo confrontó, ¿verdad? También Juan confrontó a los falsos, a los fariseos y a los saduceos, ¿verdad? Hay que recordar en Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, no les decía como de cariñito ahí nomás para suavizar la cosa, generación de víboritas, víborines, no, generación de víboras, así, ¿verdad? A los profetas, fíjense, ¿verdad? Entonces, los dos hacían lo mismo, con los falsos profetas y los reyes falsos, ¿verdad? Te voy a pedir que me hagas el favor de ponerle like ahí a YouTube, a Facebook. Te voy a pedir que le pongas ahí en YouTube a la campanita, que le hagas clic para que te lleguen las notificaciones. Cada semana estoy poniendo un nuevo video, diferentes temas. Tengo varios temas. Y con esto, compárteselo a un amigo y con esto estarás ayudando estos videos. Si compartes a un amigo, estás ayudando a que las personas que no leen la Biblia, que no van a una iglesia, que escuchen palabra, ¿verdad? Yo no soy buen predicador, pero trato de exponer nada más la palabra, ¿sí, verdad? Entonces, para que lo escuchen, si me haces el favor, tú ayudarías a difundir esta palabra, ¿verdad? Bueno, seguimos, dice, y también los dos, fíjense, su vestimenta era igual, una vestimenta humilde, ¿sí? No estaban así como que, bueno, pues que yo soy el ungido, yo soy el predicador, yo tengo que... No, humilde, así eran los dos, ¿verdad? Elías, en Segunda de Reyes 1:8, fíjense cómo vestía Elías, dice, ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, fíjense, un cuero como un cuero de pelo, y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías el tisbita. O sea, dijo, ya sé quién se viste así, es Elías el tisbita. Así se vestía Elías. También en Marcos 1:6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre, ¿verdad? O sea, dice, vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor. Igual, la vestimenta, fíjense, se vestían igual, ¿verdad? Los dos predicaron en el Jordán, ¿verdad? Segunda de Reyes 2:1 nos habla de Elías, ¿verdad? Él predicaba en el Jordán, dice, Elías dijo, el Señor me ha enviado al Jordán. Ahí predicaba en el Jordán Elías, fíjense. Y en Mateo 3:5 también Juan dice, y salía, hablando de Juan, y salía a él Jerusalén,
y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. En el Jordán predicaban. Fíjate, también hubo un tercer profeta, ¿verdad? Que también traía el poder y la unción de Elías, no solo Juan el Bautista. ¿Y quién era? ¿Adivina quién? Claro, el discípulo de Elías, que era Eliseo. Incluso él mismo pidió una doble porción de la unción del espíritu de Elías. Y claro que sí, esa doble porción le fue entregada, ¿verdad? Se la dio, pidió y se le dio. Incluso Eliseo hizo muchos más milagros que Elías. Ponte a leer Crónicas y Reyes y ahí habla de los milagros de Elías. Cuenta los milagros de Eliseo. Fueron muchos más. La doble porción se le entregó, ¿verdad? También él casualmente predicó en el Jordán, ¿verdad? Hay que recordar al general que le dijo, ve y lávate ahí en el Jordán, ¿verdad? 7 veces. Y bueno, Dios le dio también a este profeta Eliseo, ¿verdad? O sea, ¿qué les quiero decir? Que Dios no está limitado a dar unción, a dar de su espíritu, a dar de poder, de sabiduría, de talentos, de dones. Dios no está limitado con nadie, ¿verdad? Si tú piensas que no, pues que el Señor no me puede usar a mí, tiene que usar a uno de una familia bien, un hijo de pastor, a los pastores, a los profetas, a los salmistas. A mí no. Dios puede utilizar, dice la Biblia, que Él agarra de lo más vil de este mundo para avergonzar a lo sabio, ¿verdad? Entonces, Dios quiere dar dones, talentos, quiere usar todo el que quiera, ¿verdad? Dios no se limita, Dios no tiene límites. Entonces, en Efesios 3:20, fíjense, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Fíjate, dice que tú pides algo, Dios te va a dar mucho más abundantemente de lo que pidas. Sea en poder, sea en unción, sean talentos, ¿verdad? Sean su Santo Espíritu. Él te puede dar mucho más de lo que tú pides, ¿verdad? Dice, y mucho más de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. En nosotros puede actuar un poder que nosotros ni nos imaginamos pedir, ¿verdad? Ni siquiera, pero Dios te lo da. Dios está dispuesto, Él quiere personas que le abran su corazón, que le pidan, que le digan, dame Señor talentos, dame unción, dame poder, dame de tu Santo Espíritu, dame la llenura de tu Espíritu, pero para ponerlo para tu servicio, no para mi propio beneficio, no, para el servicio de Dios. Y Dios está dispuesto a darlo, ¿verdad? Aquí nos lo dice Efesios 3:20, se lo repito, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Fíjate, ¿verdad? En conclusión, aquí la pregunta es, ¿tú deseas esa unción? ¿Deseas ese poder? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Lo deseas? ¿Deseas los talentos? ¿Verdad? ¿Deseas todo esto para ponerlo al servicio de Dios? ¿O nada más quieres estar ahí sentado para que el varón de Dios, que el pastor, haga todo el trabajo? Para que los ministros ahí en la iglesia, los que están por delante, que ellos hagan todo el trabajo. La gente que evangeliza, la gente que lee la Biblia. ¿Estás esperando que ellos todos hagan y tú nomás quieres sentarte? Es más, ni a la iglesia quieres ir. Sí, o sea, esa es la pregunta. Tú te limitas, el límite lo pones tú, el límite lo pongo yo. El Señor quiere dar abundantemente, mucho más de lo que pides, mucho más de lo que te imaginas que Dios te puede usar. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Pedir para poner servicio a Dios o pedir que los otros para que te sirvan a ti? Dios te bendiga, ahí estamos para el otro.